Buenos días a todos los amigos y amigas de este canal. Estamos en un pueblo cerca de Madrid, en Hoyo de Manzanares, y hemos venido a visitar un antiguo poblado visigodo. El poblado se llama La Cabilda. Este pueblo de Hoyo de Manzanares se encuentra al sur de la Sierra de Guadarrama, en el noroeste de Madrid, con una población aproximada de 9.000 personas estables, ya que esta población se triplica los meses de verano. Hay pruebas de ocupación antigua como una necrópolis y una aldea visigoda, pero no es hasta la Edad Media que la comarca empieza a aparecer en fuentes documentadas. Tras la reconquista del siglo XI, la población se efectuó, como en otros muchos pueblos de los alrededores, por pastores segovianos, que se supone probablemente que sea el origen de Hoyo de Manzanares. El rey Alfonso X el Sabio incorporó toda la comarca a la corona, con lo cual dio al Real de Manzanares un carácter señorial y de realengo a esta comarca. Hoyo de Manzanares pertenece al Parque Regional del Alto Manzanares, y a escasos metros de la población se sitúa lo que fue la aldea visigoda de La Cabilda. La visita guiada a La Cabilda se realiza una vez al mes, es gratuita, pero hay que apuntarse en la web de Hoyo. Estamos llegando al punto donde se dice la tradición que se le apareció la Virgen de la Encina a un carretero. Ahí tenemos un tronco que no es una encina precisamente, es un alcornoque. Virgen de la Encina, patrona de Hoyo. Y entre este mar de pinos, encinas y granito, vamos a entrar al yacimiento. La Cabilda, poblado visigodo. Aquí estamos, yacimiento visigodo en Hoyo de Manzanares. Con motivo de la ampliación del cementerio de Hoyo de Manzanares, se descubre La Cabilda en el año 1990 del siglo anterior, pero no es hasta el 2005, ya en el siglo XXI, cuando se empiezan las excavaciones. Se descubre una necrópolis visigoda y restos prerrománicos, por lo cual sitúan el yacimiento antes de los visigodos. Podéis visitarlo, que es muy interesante, que estamos en esta época, y se está viendo que el poblamiento visigodo en toda esta zona fue mucho más amplio, de mayor carácter, importancia y menos extensión. ¿Qué pasa? Que teníamos una falta de información. La realidad es que todavía no habíamos excavado lo suficiente. Dentro del recinto se han encontrado elementos de ocupación fehacientes desde la Edad Antigua, del siglo VII hasta la Edad Media, siglo XIII. Vimos que la tierra que quitábamos de encima estaba muy negra, estaba renegrida, estaba como con ceniza, pues parecía que estaba quemada. Y luego aquí en esta, en el círculo, vimos que la capa que había por encima de las cejas era de horno, y efectivamente, como habéis dicho, al lado tenemos esa piedra blanca que veis ahí, que es una reproducción, la original está en el museo, y esa estaba también ahí in situ, encontramos varias. Dentro de La Cabilda se han encontrado elementos significativos, como son 23 construcciones, varias piedras de molino para moler el trigo, un lingote de hierro, 2 tumbas trabajadas en un bolo granítico, cerámica, pendientes y diversos utensilios. Estamos visitando las casas visigodas de la época, sacadas a flote por un equipo de arqueólogos de Alcalá de Henares.
parte sur de la Cabilda, donde hay edificios visigodos que todavía falta por sacar a la luz. Antiguas casas de esta civilización que nos llegó del norte de Europa. Y detrás de mí tenéis el mural en el cual se especifica que se está en este yacimiento. Al tipo de personas que vendría en esta zona de aquí, el coro, que se llama, de cristianización de toda esta zona, que está muy bien documentado. Es muy posible que aquí en Hoyo tengamos uno de estos. Se me ha olvidado antes contaros. Vamos a visitar otra de las casas que han reconstruido, que era un edificio público. En este edificio se reunían los personajes importantes del poblado para tomar decisiones. También se hacían los oficios religiosos. Aquí se juntaba el sacerdote con los fieles un día por semana para profesar su religión. También se han encontrado restos de vasijas de la época emiral. Esto lleva a los arqueólogos a suponer que fue uno de los primeros asentamientos árabes al norte del río Tajo. Bueno, según nos cuentan, esto era edificio público más iglesia. Ahí se ponía el pueblo llano, aquí se ponían los hombres más fuertes del lugar, y eso era la iglesia, donde se ponía el cura mirando hacia la valla. Estos pueblos profesaban el arrianismo y fue el rey Recaredo el que cambió esta religión a la religión católica el 13 de enero del año 587, por lo cual aquí en el siglo VII ya se celebraban misas. Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos que a su vez pertenecen a los pueblos germánicos orientales, también llamados bárbaros. Surgieron primero en los Balcanes, de grupos góticos anteriores, y después fueron ocupando Europa del Sur. Aquí tenemos unos ejemplos de tumbas de la época excavadas en la roca, en el granito. Bien, y con este descubrimiento de las tumbas en la roca nos despedimos de la Cabilda, la ciudad visigoda en Hoyos de Manzanares, y nos dirigimos al pueblo para ver algunos ejemplos de su arquitectura más representativa. Nos vamos del sitio donde se apareció la Virgen de la Encina al carretero y nos dirigimos ahora a Hoyo de Manzanares a ver el pueblo. Esto más que una encina es un alcornoque podía falta pelarlo para sacarle el corcho. Este gran bloque de granito que ha sido el sustento de este pueblo de Hoyo Manzanares durante muchos años. El granito y la madera. Allí enfrente tenemos las tetas de Hoyo de Manzanares. La casa típica, hecha en piedra, teja. Vamos a entrar en la colonia Vindel. Esta colonia que fue proyectada y empezada a construir por Marcelo Usera en el año 1946. Para aquel que no lo sepa, Marcelo Usera fue un arquitecto que diseñó y planificó uno de los barrios más característicos de Madrid. En piedra y ornamentación de granito. Frente a nosotros tenemos la casa donde vivió Marcelo Usera.
Este proyecto de hacer aquí estos chalets se paralizó en 1956, retomando su construcción en 1988. Esta es la iglesia de Hoyo de Manzanares, iglesia del siglo XV que se acabó de construir en el XVIII y que ya no es más iglesia, ahora es un teatro, el Teatro de las Cigüeñas, pero conserva la ermita de la Virgen de la Encina, que vamos a entrar a visitar la capilla. Aquí tenemos la imagen de la Virgen de la Encina. Mira, este es la calle desde arriba, esta es la camioneta. Aquí tenemos la plaza de la Caldereta, con la caldereta ahí en medio. Desde 1958, en las fiestas de Hoyo de Manzanares, se celebra una caldereta en la cual reparten a todo el público la caldereta y el riego del vino, porque te riegan con vino. Una cabina de libros, cabina antigua de estas de Londres. Y al lado de la Plaza Mayor se encuentra la oficina de turismo, con un cartel que indica el yacimiento arqueológico de la Cabilda. Bueno, seguimos recorriendo Hoyo de Manzanares, este pueblo serrano, donde en 1962 se construyó un poblado del oeste, el primer poblado del oeste con carácter estable, el conocido como Golden City. Aquí se rodaron películas como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y, en fin, hasta 100 películas más del llamado Spaghetti Western. tenemos el centro cultural que se está preparando para las fiestas de la Virgen el 15 de agosto, y después están las fiestas del pueblo, que es cuando se hace la caldereta y el riego del vino. Gracias, amigos, por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado, pues ya sabéis, darme un like, tocar la campanita, suscribiros y dejarme algún comentario. Gracias.